Hola amigos del mundo. Bueno, como todas las semanas, una vez más, aquí desde Montreal, para quien quiera escuchar este informe en el que, bueno, me refiero a los eventos culturales más importantes de la semana o los que yo considero más importantes. En realidad, para mí fue importante visitar el Museo Pointe-à-Calière de la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Y bueno, esta exposición fue magnífica porque se refiere a los creadores de nuestro mundo occidental. Los griegos, los griegos, los griegos. Siempre los griegos, creadores, como dije antes, de tantas cosas. Y entre tantas, la tan vapuleada democracia, o sea, el gobierno del pueblo, por definición. Grecia en los últimos años lamentablemente es noticia por su falta de empleo, por sus casos de corrupción, por su debacle en la economía. Pero para los que amamos la historia, y como yo tenemos a Sócrates y a Platón como héroes de la adolescencia, bueno, tenemos en gran estima esta Grecia que sigue siendo el lugar del pasado, de historia, de mitologías, de paisajes, de comida increíbles. En fin, hoy Montreal nos propone una muestra, como les decía, en el Museo Pointe-à-Calière, sitio arqueológico, si no bien milenario, sí centenario, y lo tenemos aquí en pleno centro histórico de la ciudad de Montreal. Allí, hasta el 25 de abril próximo, para los que habitan esta ciudad y para los que quieran visitarla o para los que quieran entrar en internet y verlo, se presenta una exposición que se refiere a los griegos y así se llama, de Agamenón Alejandro el Grande. El recorrido nos lleva por 5.000 años de historia que dieron origen a la civilización occidental. El periplo norteamericano comienza aquí en Montreal y continuará en los museos más importantes de América del Norte. El Museo Canadiense de Historia de Gatineau, el Field Museum de Chicago y el National Geographic Museum de Washington. Y reagrupa 500 elementos preciosos, todos de 21 museos griegos. Algunos de ellos es la primera vez que salen de territorio griego. Esto solo para manifestar la importancia de este evento que dará la oportunidad, como dije, a quien quiera visitarlo, de recorrer un poquito el pasado de la humanidad. La antigüedad griega es un periodo rico en historia y mitología. Todos o casi todos los aspectos que nuestra vida actual tienen, como la filosofía, la literatura, la matemática, arquitectura, para ubicarnos en nuestro presente, siempre creo que hace falta dar una mirada y una reflexión a nuestros antepasados. Y sobre todo, si se trata de 5.000 o 6.000 años antes de Cristo. En el siglo XIX fue el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann quien creyó en la veracidad de los textos de Homero en su obra Ilíada, y entonces encontró en Micenas tumbas reales cuyos vestigios, él creyó, pertenecían a la ciudad de Agamenón. Una de las máscaras funerarias en oro puro, como decía antes, esta es la primera vez que sale del suelo griego, y lo tenemos aquí, en Montreal. Alejandro el Grande fue el personaje que logró unir a todo el imperio antiguo en una sola generación, la que duró su vida, su corta vida de 32 años. Fue Atenas, bajo el reinado de Pericles, quien dio a la humanidad el legado a los ciudadanos de expresarse a través del voto. En fin, el museo nos propone visitas guiadas, conferencias, música, interacción, cocina griega en su restaurante y si vienen a Montreal, bueno, no pueden dejar de visitarlo. Y si no, con mucho gusto pueden visitar la página del museo, pacmusée.qc.ca. Y hablando del pasado, pero no tan lejano, el pasado que nos reconforta, el de nuestros padres o abuelos, según la etapa de la vida en la que nos encontremos, bueno, se trata de recuperarlo y hay un término que se ha puesto de moda y es la nostalgia. O sea, por definición, un deseo acompañado de melancolía.
Pero claro, como todo en nuestra época se comercializa, bueno, resulta que ahora existe la industria de la nostalgia. Y no sé si habrán notado por el mundo, por las ciudades, el revival de todas las tiendas que venden artículos retro, 60 o 70. Bueno, en realidad la nostalgia está de moda y mm, se mide a través de las ganancias. Me gustó el título en un periódico de Montreal en el que un profesor de la Universidad de Quebec dice: más el presente es deprimente y el futuro angustiante, más interesante se vuelve el pasado. Nada nuevo a la frase todo tiempo pasado fue mejor, en fin, quizá solo lo mejor sea que ya no tenemos que participar activamente en la maravillosa tarea de crear. Crear o reinventar la vida siempre implica un esfuerzo. Y es ese esfuerzo el que la vida moderna, cómoda, con muchas cosas a la mano, no nos permite recrear o nos hace poner un poquito haraganes en la tarea de crear o reinventar nuestro presente. Como habla de comercialización, el mismo profesor, Damián Hallegate, giró su tesis doctoral, y me pareció interesante citarlo, en torno al término retromarketing. Sí, el retro también se transforma en marketing y sobre todo en Norteamérica, esta infancia y juventud de los años 60 y 70, esos eran los años en los que se creía que todo era posible. Y digo Norteamérica porque, por supuesto, en América Latina y en muchos países de Europa, sufríamos una realidad totalmente diferente. Pero en Norteamérica era la época del amor y paz, del hombre llegar a la luna, o sea, de que todo podía ser. Y allí, a través de la música, Rolling Stone o también Paul McCartney, por ejemplo, allí hoy en día la gente se refugia, en ese pasado donde todo se creía posible. Bueno, estas industrias discográficas, solamente por citar una de las industrias, basan sus ganancias en estos éxitos que ya están probados, que no hay que hacer ningún esfuerzo, como decía antes, para probarlos. En fin, quizá mi reflexión sea que lo único bueno del pasado es que ya está resuelto. Eh, Tanto es así que los dos éxitos fundamentales en el cine, también en estos días de Navidad, son The Imitation Game y contando la vida de Alan Turing, considerado pionero de las computadoras, y The Theory of Everything, historia del físico Stephen Hopkins en los años 50 y 60. En fin, todo nos lleva al pasado, ese lugar en el que sobre todo en la época de frío del norte necesitamos refugiarnos. Bueno, cambiando de tema, casi es lógico que el humano actual se quiera refugiar en el pasado, cuando en China se planean ciudades verticales, sí, así las llaman, donde todo lo que se necesita está dentro de un conglomerado de cemento de casi 900 metros. Eso es lo que se está construyendo en China. El edificio ofrecerá tantas facilidades que no habrá necesidad de salir. ¡Qué horror! Es terrible. Se trata del urbanismo vertical. Estas casas serán capaces por ellas mismas de juntar agua de lluvia, producir alimentos, crear energía del sol, viento y algas. Claro, la realidad es que hoy China cuenta con 140 ciudades de más de 1 millón de habitantes. La solución de esta torre monstruosa viene como respuesta a la superdensidad urbana. Creo que en Canadá, bueno, por ahora estamos ajenos a este problema dado el gran territorio que tenemos, más allá de que mucho de él sea inhabitable por el frío. Pero bueno, en el pasado la gente se reunía en la puerta o en la esquina, en el bar, a conversar, debatir, reír, llorar. Cosas propias de nuestra raza. La tendencia a violar nuestras características fundamentales es lo que puede sumirnos en la más profunda insatisfacción y allí llevarnos al pasado o simplemente a la depresión. Y cuando esta semana escuchamos la noticia de la toma de rehenes en una cafetería en Australia en manos de un iraní considerado un lobo solitario, como ahora se dio en llamar, y que para mí es más
un loco aislado, esa es mi reflexión, surge otra vez el problema de la identidad. La identidad de algunas personas que se pierden en el camino y quizá, no lo sé, espero su impresión, la felicidad esté en definir nuestros gustos y tendencias, no para encasillarlos, simplemente para identificarnos. Y esto también viene a referencia o como reflexión a causa del sexo. Vivimos en una sociedad en la que se idolatriza, al sexo, y ahora se habla de que no solamente hay personas de diferentes sexos, sino que hay algunas que no tienen sexo, son asexuadas. Y eso es también una identidad. Hay que identificarla como una identidad, porque estas personas a las que no les interesaban ni hombres ni mujeres, se encontraban sin deseos, hasta que se dieron cuenta que su deseo era no tener deseo. En fin, este mundo de hoy y este mundo de siempre quizás, solo que hoy lo hablamos, da para muchas reflexiones. Y en cuanto más reflexionamos, más nos identificamos con lo que nos hace felices. En fin, lo que vemos es la aceptación de una nueva identidad. La idea es que todos encontremos la felicidad, sea donde sea. Y dentro de las identidades en conflicto, la identidad religiosa es importante para algunas personas. Y sabido es que el Papa Francisco, que entre otras cosas cumplió años la semana pasada, muchísimas felicidades, el Papa Francisco Bergoglio, está tratando de ayudar a los católicos a volver al camino de la Iglesia, interrumpido por siglos de errores de la misma Iglesia Católica. Primero, fue su intención de incluir en el seno de la Iglesia a matrimonios divorciados, a padres sin compañía o personas homosexuales, todos en el seno del catolicismo, todos unidos. Pero claro que la mitad de los dogmáticos empedernidos se opusieron. Luego fue el acercamiento de la ciencia y la religión a través de que la teoría del Big Bang y la creación del mundo por Dios no se contraponen, sino que se complementan. Bueno, ahora el Papa busca aceptación en lo que en realidad cree. Recordemos que pertenece a la Orden de San Francisco de Asís, protectora de los animales. Este San Francisco fue protector de los animales y entonces ahora dice que los animalitos que mueren van al cielo o tienen vida después de la muerte. El Papa dijo que el paraíso está abierto a todas las criaturas. Ya entre los siglos o entre los años 1846 y 1878 el Papa Pío IX no solo declaró la infalibilidad del Papa, o sea, que el Papa no se equivoca, sino que se opuso a creer que los animales tengan alma. Juan Pablo II no estuvo de acuerdo y ahora es Francisco quien tampoco está de acuerdo. Claro, no hay que contradecir mucho a Pío IX, dado que, como dije antes, declaró que el Papa es infalible. En realidad, yo creo que si los animales tienen alma, entonces, bueno, no deberíamos comerlos. Y bueno, y ni les cuento el escándalo que se armó entre los granjeros del mundo. En realidad, creo que lo que hay que escuchar en el mensaje del Papa es que el mundo, la tierra, los animales, los vegetales, debemos vivir en armonía. La armonía es lo que debe primar en este siglo XXI tan controversial, tan problemático. Todos los seres vivientes, bueno, eso es lo que pasa. Somos todos seres vivientes y todos debemos convivir en paz. Si ese es el mensaje del Papa Francisco, bienvenido sea. Y si de armonía se trata, la que lamentablemente estuvo vedada durante muchos años y ahora parece que se vislumbra, es, como decía, la armonía entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos ha aceptado una apertura parcial
No al embargo, el embargo dice el presidente Barack Obama que no puede tocarlo porque, bueno, fue una decisión del Congreso americano. Pero sí la apertura a los viajes de algunas familias, otra vez la creación de una embajada en La Habana, o sea, la apertura de las relaciones diplomáticas. Y como dijo el presidente Barack Obama, el aislamiento no funcionó. Entonces, bueno, si el aislamiento no funciona, intentemos un acercamiento. Fueron más de 50 años en los que la isla de Cuba y Estados Unidos estuvieron absolutamente peleados. Claro, el presidente actual en funciones, Raúl Castro, dijo que se trata, eso sí, de mantener las diferencias, tanto en la identidad, en la política, en los derechos del hombre. Eso es lo que Raúl Castro dice, teniendo un acercamiento mucho más, digamos, de precaución hacia esta apertura. Canadá fue un gran mediador en este intento de mediación entre Cuba y Estados Unidos. Tanto es así que el presidente Barack Obama agradeció esta situación, sobre todo en territorio canadiense, cuando mediadores de los dos países se reunieron aquí en este país. Y los derechos del hombre son tan difíciles de determinar que hasta el Estado americano tuvo que admitir haberlos quebrantado esta semana cuando el director de la agencia de inteligencia reconoció haber utilizado métodos de interrogación y así los definió repugnantes, luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Los métodos de tortura reconocidos fueron, por ejemplo, atar al detenido en la oscuridad durante días, baños de agua helada, privación de sueño durante más de una semana. El jefe de la CIA, John Brennan, dijo que el organismo no tenía experiencia en estos métodos de interrogación bajo presión. Difícil de creer en un organismo como la Central de Inteligencia Americana. En fin, esta tortura y derechos civiles siempre fueron dos temas muy difíciles de resolver. ¿Quién tiene más derecho? En fin, todos tenemos derechos y tratar de tapar el sol con la mano no lleva a ninguna solución. Cuando los estados de derecho tratan de defender sus derechos a través de la violación de los mismos, es cuando allí se produce el conflicto. Bueno, de más está decirles que les deseo la mejor Navidad, sea cual sea la religión a la que pertenezcan. Los católicos estaremos tratando de celebrar el nacimiento de un gran personaje que fue Jesús, de un gran maestro, de un gran ídolo para muchas personas. Esa es mi idea de la Navidad y sobre todo compartir con amigos, con familia y brindar simplemente por la vida que continúa un año más. Hasta aquí, como todas las semanas, ahora sí, me despido hasta el 2015, con mucho gusto para el mundo, para quien quiera escucharme, Silvina Vázquez.